Muy buenos días. Saludos desde el Ministerio Nuevo Comienzo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por sintonizarnos y por darnos la atención, su tiempo en los próximos minutos mientras nosotros adoramos al Señor mediante la exposición de su palabra. El salmista lo puso de una manera hermosa. El salmista escribe: alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras, en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Padre, en todo lugar, en todo momento y en cada lugar lejano, distante y recóndito de este planeta, todo lo que respira te alabe, te glorifique y te dé gloria, honra y alabanza, porque tú eres merecedor de ella. Nuestra alma te alaba en estos momentos y nos ponemos delante de ti. Con atención afinamos nuestros oídos para escucharte a ti. La voz tuya queremos oír. Háblanos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, el título del mensaje de este tercer domingo de Adviento se encuentra delante de ustedes. Es el regalo inefable. Las secciones bíblicas que vamos a estar utilizando están ahí también. Lucas capítulo 2, del 1 al 14, 2 Corintios 9, 15. No estaremos cubriendo cada uno de esos versículos. Estaremos haciendo un somero resumen de todos ellos por cuestión de tiempo, y espero que usted entienda. Algunos eventos en la historia desafían toda explicación, y ciertamente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es uno de ellos. El momento sorprendente cuando Dios se hizo carne y caminó entre nosotros, Jesús, completamente Dios y completamente hombre. El apóstol Pablo celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando en 2 Corintios 9:15 escribe: gracias a Dios por su don inefable. Y es precisamente en estas palabras que usted ve aquí es que me quisiera enfocar en los próximos minutos, para que podamos entender el significado y la importancia de este don inefable de Dios para usted, para mí, para nosotros. Entiendo que mayormente me estoy dirigiendo a personas que son creyentes en Cristo. Aunque si usted no es un creyente en Cristo todavía, esta es una buena oportunidad, un buen día para que usted haga esa decisión. Lo que quiero decirles es que, creyentes o no creyentes, todos sabemos algo de Navidad. Todos somos familiarizados con la historia de la Navidad, pues es todos los años en el mes de diciembre que nosotros celebramos. Lo fascinante en todas las cosas que conocemos y que son familiares a nosotros es que detrás de ellas hay algunas cosas que aún no conocemos, algunos detalles que desconocemos. Por ejemplo, en Navidad conocemos una gran cantidad de canciones y villancicos. Conocemos la lírica, las letras, las cantamos, las entonamos. Tanto las conocemos que me atrevería yo a empezar a tararear una de esas canciones y me detendría de repente, y aunque yo me detuviera, usted seguiría cantándolas. ¿Por qué será? Porque usted conoce la letra, usted es familiarizado con esa canción. Vamos a ver, hagamos un intento entonces. Si yo empiezo cantando una canción navideña que dice así: Navidad, Navidad, y me detengo, yo estoy seguro que usted siguió cantando lo que viene después. Exactamente. Se trata de ese villancico, de esa canción que conocemos con el nombre de Campanas de Navidad. Somos familiarizados con ella. Todos los años, en el mes de diciembre, la cantamos o la oímos. Pero desconocemos algunas cosas acerca de esta canción. Por ejemplo, quién la escribió, cuándo la escribió, por qué la escribió. ¿Escribió ese autor alguna otra canción? ¿Se da cuenta? Eso no es tan conocido para la mayoría de nosotros. Para la información suya, le digo que esa canción fue escrita por James Lord Pierpont en 1850. Lo curioso del caso es que no se llamó así. Si nosotros la conocemos como Campanas de Navidad, pero en inglés es Jingle Bells.
pero originalmente no recibió ese nombre, recibió el nombre de One Horse Sleigh. Y no fue que llegó a ser popular hasta 1965, casi más de 100 años después de que el autor la escribiera. Bien, en resumen, lo que le quiero decir es que lo sorprendente para mí es el hecho de que algo tan conocido, al punto de que podemos cantarlo, recitarlo, detrás de ello hay detalles, muchos detalles, que desconocemos. Estamos familiarizados con algunas cosas, no lo estamos con la mayoría de las cosas, y es precisamente la mayoría de las cosas las que son más importantes y de mayor significado. Lo cual nos trae a la historia del nacimiento de Jesús, del cual sabemos algunos detalles, pero la mayoría de los detalles son desconocidos para nosotros. Y es precisamente esa parte que desconocemos que a mí en lo personal me estimula cada año durante esta estación navideña a ahondar más, a ver más profundamente y a darme cuenta y encontrar que la historia del nacimiento de Jesús tiene un contexto desconocido para muchas personas. Por ejemplo, cuando usted empieza a leer Lucas 2, que es parte de los pasajes de la prédica de esta mañana, usted no lee en su casa, yo no voy a cubrir más que 1 o 2 versículos, pero en Lucas 2, versículos 4, empezando en los primeros versículos de Lucas 2, vemos algunos detalles que para nosotros quizás son un poco desconocidos. Por ejemplo, habla de un hombre que era emperador de Roma y cuyo nombre era César Augusto. Lo que la mayoría de nosotros desconocemos es que ese no era el nombre de él se llamaba Gayo Octaviano. Su tío abuelo era César Augusto, el emperador de Roma, y antes de que fuera asesinado lo había nombrado a Gayo Octaviano el sucesor de él. Cuando matan al tío abuelo, Gayo Octaviano hace un triunvirato con otras 2 personas, con Marco Antonio y con Lépido, pero muy pronto se deshace de ellos 2 y se declara él como el único emperador y jefe de todo el imperio romano. Un hombre fuerte, cruel, sanguinario. También oímos en Lucas 2 que habla de un imperio, precisamente el imperio romano, el cual era vasto y se extendía hacia Asia Menor y abarcaba territorios de Judea, o ciertamente la región de Galilea y una aldea llamada Nazaret, donde vivían María y José. Lo cual significa que esta joven pareja vivían bajo la autoridad y el dominio romano. Lo que Roma decía se hacía y lo que Roma requería ellos obedecían. También se menciona en Lucas 2 de un censo que es decretado por este emperador César Augusto por cuestiones políticas, militares y económicas. La pareja de la cual estamos hablando, María y José, vivía en Galilea, en la aldea o pueblo de Nazaret. El emperador romano César Augusto no sabía esto, pero tampoco le importaba. Pero un profeta del Antiguo Testamento, cientos de años atrás, más de 500 años atrás, había profetizado que el Mesías nacería en Belén, cuyo nombre significa casa de pan. Pero el asunto era que María y José no vivían en Belén. Ellos vivían, como dije, en la región de Galilea, en la aldea o pueblo de Nazaret, al norte de Belén. Pero es por la soberanía de Dios y por el tiempo de Dios que Él decreta y hace que la pareja, María y José, se movilicen desde donde vivían, al norte, en Nazaret de Galilea, y se viajen al sur hasta Belén de Judea, cerca de Jerusalén, a donde Él quería que el bebé naciera. César Augusto, el emperador romano, creía que él era el que estaba en control de todo, pero no se daba cuenta que él simplemente era un actor más en el plan complejo de nuestro soberano Dios. Como él decretó un censo, cada varón tenía que empadronarse en sus respectivos lugares de nacimiento.
Belén no era parte de la línea ancestral de María, pero sí de José. De hecho, ella no tenía que haber ido a Belén porque no tenía que empadronarse, pero lo hizo porque no quería quedarse sola y la fecha de su alumbramiento se acercaba. Tenga en cuenta y recuerde que estamos hablando de una pareja que era judía y que vivía en territorio ocupado por los romanos, y eso no era nada absolutamente bueno. Esta pareja, María y José, ambos fueron rechazados por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos y me atrevo a decir hasta por sus propios padres. Y quizás esa sea la razón por la que los padres de María y de José jamás se mencionan en la historia bíblica. Eran bien jóvenes, probablemente adolescentes. Y en el versículo 4 dice que ellos subieron desde Galilea, de la ciudad de Nazaret en Judea, a Judea, la ciudad de David que se llama Belén. Si ves, subieron, del norte van subiendo al sur, porque Jerusalén tiene cierta elevación, no Nazaret. ¿Por qué hicieron eso? Porque José, dice el versículo, él era de la casa y de la familia de David. En las tarjetas de Navidad que nosotros enviamos en el mes de diciembre, se nos presenta a María haciendo el viaje montada en un asno, lo cual considero bastante improbable porque José y María eran muy pobres como para ser propietarios de un asno. Ambos caminaron, ella embarazada y él ayudándola y a menudo parando a descansar, hasta que llegan a Belén y estaban exhaustos de cansancio y probablemente las contracciones y los dolores de parto le empezaron a María. En el versículo 7 del mismo capítulo de Lucas 2 se nos dice que ellos trataron de encontrar alojamiento, pero no hubo lugar para ellos en ninguna parte. Quizás nosotros no entendemos esto porque no somos judíos, pero recuerden que José era del linaje de David y nació en Belén, a donde ellos estaban en ese momento. Y lo más probable es que José tenía familia en Belén cuando esto ocurrió, pero la familia de José tampoco quiso envolverse y prestar una ayuda a María, que estaba próxima a dar a luz. Después de todo, en una cultura prejuiciosa, ¿quién quería asociarse con una mujer que se casó estando embarazada? Esto de acuerdo a la perspectiva y el razonamiento de ellos, que no sabían muchos detalles. ¿Se da cuenta usted? Sabemos algo, pero la mayoría lo ignoramos. Y es precisamente lo que la mayoría de los detalles, como dije anteriormente, son los que dan significado e importancia a la historia. Así que no sabemos en realidad por qué José no fue asistido por su familia. Lo que sí sabemos es lo que nos dice la Biblia, que no hubo alojamiento en el mesón y por lo tanto lo único que encontraron fue un establo, un lugar donde los animales dormían y hacían sus necesidades, y un pesebre donde la persona que cuidaba a los animales ponía comida y en el cual los animales se acercaban a comer. Era un lugar sucio, era un lugar maloliente, pero los dolores de parto le empiezan. Me imagino a José tendiendo una sábana, algo en el piso, en el follaje, haciéndola recostar a María. Él no era doctor, no era enfermero, era carpintero, no sabía cómo asistirla, pero permaneció junto a María, asistiéndolo y haciendo lo que mejor podía, lleno de compasión. José era un excelente hombre. Así que a usted, dama que me escucha, le digo, imagínese por un momento que usted es María y usted se encuentra en ese lugar sola, sin sus padres, sin un doctor, sin una persona que la ayude a dar a luz. Era un lugar oscuro, no había luz ahí. Era un lugar donde solamente había animales, tenía miedo, era un lugar insalubre, antihigiénico, porque lo que había ahí eran desperdicios de animales.
Y ahí en la completa oscuridad María da a luz a su hijo. Déjeme decirle, un parto más humilde que este es imposible imaginarse. Esa fue la modesta entrada del Hijo del Hombre. Esa fue la modesta entrada de Jesús, el Hijo de Dios, a la tierra. Y por primera vez se escucha la voz de Dios viniendo de las cuerdas vocales de un niño. La deidad es directamente articulada a través de sonidos provenientes de las cuerdas vocales de un cuerpo humano. Dios con nosotros, Emmanuel. Muy bien, aceleremos un poco y vayamos 60 años después. César Augusto, Herodes y toda esa gente había muerto. Pero otro individuo aparece en escena. Es un fariseo obstinado que odiaba a los creyentes en Cristo. Y un día, camino a cumplir una de sus misiones de persecución, en camino a Damasco, el Señor se le apareció y lo dejó ciego temporalmente. Ahí este hombre escuchó la voz del Señor Jesús, que lo llamó al servicio en el ministerio. Realmente asombroso. Saulo de Tarso se llamaba. Y este hombre que pasaba su vida persiguiendo y encarcelando a misioneros y evangelistas es ahora uno de ellos también. Este hombre que perseguía a los apóstoles es ahora parte del grupo de los apóstoles también. Este hombre que desmantelaba los hogares en donde funcionaban iglesias, iglesias casa, donde la gente se reunía para adorar el nombre de Dios, ahora se convierte en un fundador de iglesias y un escritor de cartas y epístolas. Pablo, cuando llega a Grecia, cuando llega a Macedonia, escribe una carta a los corintios. Ya había escrito una primera carta a los corintios llamándoles la atención porque no estaban haciendo bien las cosas. Pero ahora, animado por reportes de que los creyentes en Corinto se habían arrepentido, les escribe de nuevo. Pero esta carta se perdió, nunca llegó. No sabemos su contenido. Así que lo que nosotros llamamos Segunda de Corintios es en realidad Tercera de Corintios. Pero en el capítulo 9, Pablo trata con la importancia de la generosidad económica de parte de la gente creyente en Cristo que se encontraba en Corinto. Y resulta que la gente, los creyentes en Judea, estaban pasando por tiempos difíciles, no tenían qué comer, qué beber, dónde vivir. Y Pablo anima a los griegos en Corinto que tenían grandes recursos a ser generosos y a suplir en parte la necesidad que había en Judea. Pablo alaba en esta carta, en este capítulo 15 de 2 de Corintios 9, en este capítulo 9 de 2 de Corintios, alaba la generosidad de los corintios y alaba la abundante gracia de Dios que ellos tenían y también la abundancia de toda buena obra que los corintios poseían. Pero cuando llega al versículo 15, el apóstol Pablo dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. De pronto Pablo está tratando de encontrar la palabra adecuada que le permitiese a él describir con detalles este regalo, este don. Pero se encuentra con que no encuentra ninguna palabra adecuada que encaje perfectamente y describa con detalles este don. Nosotros encontramos esta palabra en algunas versiones bíblicas y quizás usted tiene esa versión delante suyo en este momento. Pablo, siendo un hombre de amplios recursos en su vocabulario, un hombre sumamente educado e inteligente, busca esa palabra que pudiese describir en plenitud y en totalidad este regalo, pero no puede
encontrarla. Y al tiempo que regresa a esa noche y en el establo en Belén y piensa en María y en José, se da cuenta en la primera escena de esa pareja cuando estuvo en el establo, y eso le trae a la mente que ese bebé que nació 60 años atrás en la oscuridad en ese establo en Belén era el regalo de Dios para nosotros, pero no puede expresarlo porque no encuentra la palabra correcta. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace? Se inventa una palabra. Pablo era tremendo. Se inventa la palabra. La palabra griega que aparece aquí en este versículo no aparece en ninguna otra parte en toda la Biblia, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Nosotros la vemos y quizás nos preguntamos, ¿qué es lo que esa palabra significa? Pues bien, no quiero ser pedante, pero necesito llevarlo por un momento al idioma griego original para poder entender de dónde procede esta palabra que Pablo utiliza y que él se la inventa. La palabra original, de donde viene la palabra que Pablo utiliza, es decir, el origen etimológico de la palabra inefable que el apóstol Pablo utiliza en 2 Corintios 9:15 es esto en el griego. La transliteración o transcripción griega para que nosotros podamos pronunciar, a los que no sabemos griego, podamos pronunciarla es esta, egdigomai, y he subrayado la e y la k porque es una preposición que significa exponer, significa sacar afuera, y digomai significa en detalles, declarar, expresar, describir. Si unimos las dos palabras, entonces tenemos que esta palabra griega significa declarar, narrar, expresar, describir completamente en lujo de detalles. Pero un momento, la palabra que Pablo utiliza en 2 Corintios 9:15 no es esta palabra. La palabra que Pablo utiliza dice todo lo contrario, lo diametralmente opuesto a declarar, a narrar, a expresar y describir completamente. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Utiliza esta palabra y crea una nueva palabra que viene del origen etimológico de la anterior y le añade al principio de la palabra la vocal A, alfa, en el alfabeto griego, la primera letra del alfabeto griego. Y no sé si usted sabe, pero cuando es usada como un prefijo, el alfa del alfabeto griego le da a la palabra una connotación negativa o opuesta al significado original. Es decir, por ejemplo, en nuestro idioma español, cuando usted dice una palabra y quiere después darle el significado opuesto a lo que dice, usted le añade la preposición in, ¿verdad? Y ya queda. Eso se llama antónimo. Por ejemplo, la palabra activo, usted quiere que signifique lo opuesto. El antónimo de activo es inactivo, el de cómodo es incómodo, el de experto es inexperto y el de seguro es inseguro. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está haciendo. Le añade la palabra a, que le va a dar el significado de un antónimo a esa palabra que él inventa. Por lo tanto, lo que esta palabra quiere decir, incapaz de describir con lujo de detalles, incapaz de describir completamente, no posible declarar, expresar o narrar en lujo de detalles. ¿Me estoy haciendo a entender? Así que en algunas versiones bíblicas se refieren al don de diferentes maneras. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras.
La palabra, que es otra versión bíblica, dice, demos gracias a Dios por este don suyo tan grandioso. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabra para expresarlo. Y la Reina Valera actualizada dice, gracias a Dios por su don inefable. En otras palabras, el don de Dios, Jesucristo, el regalo de Dios para nosotros es indescriptible. No tenemos palabra para describirlo, por lo tanto, no perdamos tiempo tratando de hacerlo, porque no vamos a poder. Fue el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que escribió, el amor que ven en Jesús es inconcebible, infinito e indescriptible. Ni el más grande erudito o estudioso bíblico ha podido revelar a nosotros el significado completo del regalo del Hijo de Dios a la humanidad. ¿Por qué? Porque es un regalo indescriptible. No hay palabras para poder describirlo. Estoy consciente, como dije hace unos minutos, que la audiencia que me está escuchando es mayormente creyente. Pero no importa, es probable que entre los oyentes esta mañana haya alguien que todavía no ha llegado al conocimiento de Jesús. Por lo tanto, esto le digo para usted, mi amado amigo que me escucha. Si usted no conoce al Salvador, ponga atención, porque cada año, alrededor de esta época de Navidad en diciembre, el Señor viene y susurra a sus oídos. Y lo hace cada año de maneras distintas, pero el mensaje siempre es el mismo. ¿Cuál es el mensaje que el Señor le susurra a su oído cada año? Quiero que seas mío. Mi hijo murió por ti. Él pagó el castigo que a ti te tocaba pagar. Pero necesitas creer. Ese es el mensaje. Ahora, si sus oídos y los tres huesitos que hablamos la semana pasada, el martillo, el yunque y el estribo, funcionan bien, usted no tuvo ningún problema en escuchar. Así que cada año es como que el Señor nos hace una prueba de audición, un examen de audición a nuestros oídos. Y vamos a ver cómo hace usted en este año. Porque en estos momentos el Señor le comienza a susurrar a usted a sus oídos y le dice, quiero que seas mío. Mi amado amigo, ¿lo escuchó? ¿Pasó el examen? ¿Escuchó lo que el Señor le acaba de decir? Yo no puedo responder eso por usted. Solo usted puede responder. Acuérdese, es un examen de audición para cada uno de nosotros. El Señor le ha susurrado en ese momento a usted, quiero que seas mío, pero tienes que creer en mí. En las manos suyas está la decisión. Incline su rostro para orar. Padre, gracias por la visita anual que viene con cada estación de Navidad. Tú entras a nuestra vida de una manera nueva y fresca, como el Salvador, el Señor que tú eres. Te amamos, Señor Jesús. Estoy agradecido de ser tu hijo. Estoy agradecido de que mis hijos son tus hijos. Mis nietos son tus hijos. Y mi esposa es tu hija. Anhelo, Padre, que cada persona que me escucha, con todos sus familiares, tengan una relación personal contigo. Que nada detenga esa relación. Te pido, Señor,
que en esta Navidad suavices los corazones y nos des una mente y voluntad abierta para recibir el regalo demasiado maravilloso para poder describirlo. Gracias, Padre. Gracias porque el interés tuyo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Espíritu de Dios redarguye, convence y lleva a la gente al arrepentimiento en este día. Y si hubiese alguien que está dudando, que ha escuchado y no se atreve, anímalo a que dé ese paso de fe. Pase la prueba de audición y crea en ti. Gracias, Padre. Ayúdanos a llevar este mensaje, el único que tiene promesa de vida eterna, a toda persona que gira alrededor nuestro, en nuestro círculo de amistades y familiares, para que ellos también puedan disfrutar de este regalo indescriptible como nosotros lo hacemos. Te damos a ti el honor y la alabanza, la gloria y la adoración en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Gracias por compartir este mensaje con personas que están en necesidad de este regalo, pero que aún no lo tienen. Con la ayuda de Dios, la próxima semana cerramos esta estación de Adviento, el cuarto domingo, con el último mensaje de Navidad. Hasta entonces, mi esposa y yo los amamos y les deseamos una semana de bendiciones. Dios los guarde.